Bueno, buenos días a todos. Lo primero, desde aquí, desde la Asamblea de Madrid, este grupo parlamentario quiere dar la bienvenida a todas las delegaciones que van a estar en Madrid esta semana, de muchísimos países en la cumbre de la OTAN. Esto es importantísimo para Madrid, es importantísimo para España, es importantísimo dar una imagen de seriedad, apoyar las políticas de defensa y especialmente en la situación que estamos. Y yo quiero pues que se perciba que son bienvenidos y que hagamos este trabajo con seriedad y con rigor. Y también denunciar pues determinadas voces dentro del Gobierno de la Nación que han sido críticas y que son críticas con esta cumbre y que lo único que hacen es dar una mala imagen de España. Y España hoy lo que tiene que hacer es dar una buenísima imagen y es lo que necesitamos todos los españoles. Respecto a la Junta de Portavoces que hemos celebrado hoy, pues se llevaba a votación la propuesta de Vox, las propuestas de Vox para celebrar plenos en el mes de julio. Es una vergüenza que los políticos tengamos enero sin plenos, julio sin plenos, agosto sin plenos, medio septiembre sin plenos, mientras que los españoles no tienen posibilidad de tener, muchos de ellos, ni una semana de vacaciones ni dos, auténticos malabarismos para cogerse la semana del 15 para poder tener vacaciones, y menos los autónomos, que si no trabajan no cobran. Y hay muchísimas madres haciendo verdaderos esfuerzos con los niños en casa para ir a sus fábricas a trabajar, para ir a las pymes a trabajar, y no puede ser que en esto pues los políticos seamos distintos, ¿no? Y además la verdad es que ha sido terrible porque en la Junta de Portavoces, por una vez que conseguimos que la izquierda quiera trabajar y vote a favor de nuestra propuesta, va el PP y vota en contra. Es inexplicable. Entonces, habíamos tenido un pequeño triunfo y el PP ha votado en contra de celebrar plenos en julio. Yo creo que esto es muy importante y si no, lo que hacemos además es acrecentar esa imagen que tiene la clase política lejos de la sociedad. Y deberíamos recapacitar sobre todo esto. Esta asamblea, este edificio, los sueldos, todo cuestan al año 34 millones de euros. 34 millones de euros es todo lo que ha dado el Gobierno de la Nación para las políticas de natalidad y del Gobierno de la señora Díaz Ayuso, para políticas de natalidad y políticas de familia. Con 34 millones de euros podríamos sacar más de 2.000 y pico ayudas a dependencia, que muchísimas familias necesitan. Entonces no tiene sentido estar gastando todo eso si luego cerramos este edificio que es como una burbuja cerrada al barrio, con la climatización a todo plan, estos que hablan del cambio climático, con las luces todas encendidas y sin celebrarse plenos. Esto es un escándalo y a mí me parece que tenemos que recapacitar. No estamos para tener este gasto. No estamos para despilfarrar el dinero que tanto les cuesta a los madrileños y a los españoles sacar de sus nóminas, porque te recordemos que la mitad de su nómina, la mitad de la nómina de todos los que me están escuchando se va a pagar una parte sanidad, otra parte educación, otra parte emergencia social, pero una parte muy importante el gasto político ineficaz. Y es un gasto político ineficaz que gastemos 34 millones al año para estar julio sin plenos, enero sin plenos, medio septiembre sin plenos, agosto sin plenos. Entonces, yo creo que en esto deberíamos reflexionar todos y yo preferiría gastar esos 34 millones en ayudas a dependencia. Nos iría muchísimo mejor. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Sí, buenos días. Yo quería preguntarle por otro asunto, en este caso por la rebaja de abono transporte que se ha aprobado en el Gobierno central. Hay quejas desde el Gobierno regional, lo consideran una intromisión. Quería saber cómo lo valora usted. Y después querría una valoración también, sobre el viaje de la señora Ayuso. Mire, sobre la rebaja del abono transporte, yo creo que todo lo que podamos hacer para favorecer la movilidad de aquellos que no llegan a fin de mes está bien hecho. Creo que lo que habría que hacer es dirigirlo más a aquellos que no tienen alternativas de transporte. El que, por ejemplo, está en un entorno en la Sierra de Madrid, que siempre iba en coche y que ahora no puede estar pagando 100 euros por depósito de gasolina, habría que favorecer, primero, que llegara al transporte público y segundo, que fuera asequible, porque en esos lugares sí que se está penalizando muchísimo el coste energético que tiene la cesta en todas las familias, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es dirigir esas ayudas, pero sí que tenemos que buscar una manera de ayudar a las familias que no llegan a fin de mes.
Y la inflación de 2 dígitos va a seguir con nosotros, por más que el presidente Sánchez haga dimitir al director del INE porque no le gustan sus previsiones. La realidad es que la inflación va a seguir siendo alta. Es muy difícil trabajar contra la inflación, ya lo hemos visto en otros países, pero habría que estar haciendo un plan anticrisis en la Comunidad de Madrid. Tendríamos que tener plenos en julio y tendríamos que estar aquí preparando un plan anticrisis para poder afrontar el otoño y el invierno que viene. Y ahí ligo con el viaje a Miami de la señora Díaz Ayuso. A mí me parece muy bien todo lo que sea buscar inversión y todo lo que sea atraer turismo de calidad a Madrid. Quizás, no sé si era el momento más oportuno, porque quizás estaría bien dar la recepción a toda la gente que está llegando a Madrid hoy, pero en cualquier caso yo lo que sea atraer inversión y además escuchar por qué esos empresarios, que muchos de los que rodeaban a la señora Díaz Ayuso son hosteleros españoles, que se fueron de aquí, de la Comunidad de Madrid, ¿por qué? Porque hay una legislación laboral poco flexible que no favorece la contratación. Se fueron porque tienen un exceso de normativa, se fueron porque muchas veces tienen inseguridad jurídica y se fueron porque una licencia en Madrid tarda 2 años. Y abrir un local en Madrid es un suplicio. Y yo espero que la señora Díaz Ayuso haya escuchado a esos hosteleros, a algunos de los cuales les conozco muy bien de hace muchísimo tiempo, porque he trabajado con ellos, y entienda cuáles son las razones que hace que muchos de los inversores se vayan a otros países españoles y cierren aquí sus locales y se vayan a trabajar a Florida, donde el sistema es más flexible, es más fácil trabajar, se favorece la iniciativa, se crea riqueza con más facilidad y se permite la movilidad de los trabajadores. Y esto favorece pues, que se creen puestos de hostelería y que se cree riqueza. O sea, que aprendamos de ellos, escuchemos y además traigamos inversión, que eso siempre es bueno para Madrid. Hola, buenos días. Quería preguntarle, usted está constantemente criticando el gasto absurdo, que si invirtamos todo en dependencia, en discapacidad, todas esas cosas que quedan muy bonitas. Eso no se lo plantea cuando se refiere a la cumbre, cuando se van a aumentar los presupuestos. Ya sé que aquellas cosas cuando yo tenía 18 años, lo digo, cañones o mantequillas, hoy casi me echarían del país por decirlo. Pero a usted no le da vergüenza, no a usted, vergüenza a la situación de que con las injusticias que hay en el mundo, con el hambre del mundo. El otro día estuve sumando lo que se gastaban diariamente las potencias para ayudar a uno u otro bando en las armas y tuve que cerrarlo porque los ceros se salían de mi vista. ¿No merece la pena luchar también por la paz sin necesidad de humillar a mucha gente y sin necesidad de que se enriquezcan lo mismo de siempre, que son las industrias armamentísticas? Mire, es una pregunta muy interesante. Yo este mes pasado y el anterior he recibido a muchísimas madres de Ucrania con sus niños en el centro de Pozuelo. Esas madres, algunas pensaban como usted. Y ahora están pendientes del WhatsApp para ver si su marido sigue vivo o no. Y cuando uno tiene que defender a sus hijos, cuando uno tiene que defender a su familia, cuando está siendo atacada la soberanía de tu país, cuando están siendo atacadas las fronteras, no se defiende con discursos por la paz, se defienden con armas y hay que ser clarísimo en esto. Y vaya, yo le invito a que vaya al centro de Pozuelo a hablar con estas madres ucranianas y que le cuenten cómo ellas pensaban como usted y ahora suplican que les mandemos armas. Y lo que estamos en Europa es una situación muy complicada y estamos en medio de una guerra y hay que decirlo con claridad. Y hay que apostar por las políticas de defensa, fortalecer a nuestro ejército y, por cierto, yo quiero mandar un mensaje clarísimo a todos los familiares de aquellos españoles que estaban en fragatas como la de Blas de Lezo o en otras defendiendo la posición de España y defendiendo el frente del ataque brutal de Putin a Ucrania y a Europa. Entonces, en esto no voy a hablar en grises, hay que aumentar el presupuesto en defensa, hay que hacer una política clara de apoyo y de educación también de nuestros jóvenes en la necesidad de defender a veces la patria y no lo quiere nadie, pero hay veces que no queda más remedio con armas. Y le invito a usted a que vaya a Pozuelo a hablar con las madres ucranianas que pensaban como usted y ahora están pidiendo y suplicando que mandemos armas. Y se aprende mucho escuchándolas a ellas, que son las que de verdad lo están sufriendo, sus familias. Buenos días, señora portavoz.
¿Cómo cree que puede influir a España esta cumbre de la OTAN que alberga Madrid estos días en el impacto geopolítico? ¿Cree que puede ganar relevancia? Y también, ¿cómo puede influir que dentro del propio gobierno, para la imagen exterior, haya socios que tilden a esta organización de criminal? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo espero que este gobierno haga un buen papel, porque de que haga un buen papel el gobierno de la nación depende la imagen de España. Y nosotros tenemos que velar porque sea una buena imagen para España. Ya he denunciado muchas veces que no ayuda a tener miembros dentro del gobierno de la nación antisistema y que no velan por la imagen de España y por lo tanto no velan por la imagen de los españoles, y de eso depende muchísimos temas, no solo geopolíticos, sino también de inversión y de seguridad económica. Y respecto al tema de qué espero de esta cumbre, yo espero que podamos llegar a un acuerdo en que Ceuta y Melilla estén bajo el paraguas de la OTAN y que estén protegidos los españoles que viven en Ceuta y Melilla. Ya hemos visto el ataque brutal a las fronteras de España. Esto se va a repetir, por desgracia, porque tenemos un gobierno débil. Sánchez es débil y nuestros adversarios lo perciben. Y cuando nuestros adversarios, nuestros enemigos, perciben que el gobierno de la nación es débil, atacan las fronteras. Entonces, yo espero que la OTAN entienda que España tiene que ser firmemente protegida en sus fronteras, que necesitamos apoyo, igual que nosotros estamos mandando a nuestros soldados y ejército con la OTAN a defender aquellos puntos de la frontera este que están severamente amenazados, pues esperemos que nuestra frontera, que está severamente amenazada, sea protegida por todos. Es lo mínimo que tenemos que conseguir. Buenos días, portavoz. Ya que estamos, parecen, en la última rueda de prensa de la Junta de Portavoces de este periodo de sesiones, quería pedirle una suerte de balance de los últimos meses y algún bosquejo de lo que va a ser los próximos meses cuando iniciemos el nuevo curso y con las elecciones en el horizonte. Gracias. Gracias. Mire, las crisis no entienden de cursos de parlamentos. Las crisis no entienden de calendarios de los políticos. Y lo que teníamos que estar ahora es sacando un plan anticrisis potente. Entonces, yo creo que lo que tenemos que estar centrados los políticos no es ahora en criticar lo que hacen otros, sino es en trabajar para intentar tener las mejores ideas y que el gobierno acierte. Yo quiero que el gobierno de la señora Díaz Ayuso acierte. Yo quiero que tome las medidas que son necesarias para proteger a las familias. Llevamos hace unas semanas la necesidad de bajar impuestos de forma inmediata para paliar la crisis que tienen las familias que no llegan a fin de mes. Hay que bajar el IRPF medio punto de forma inmediata. Hay que deflactar el IRPF no dentro de un año para la campaña electoral y ponerlo en un programa, sino para hoy ayudar ya a las familias. Hay que hacer el plan de compensación de autónomos que trajimos a este pleno y se nos votó en contra para ayudar a los autónomos. Hay que ayudar a los jóvenes con el acceso a la primera familia, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, y probar aquellas medidas que trae el programa de Vox de liberalización del suelo para permitir poner el mercado, estabilizar el precio del mercado inmobiliario en Madrid. Si no hacemos esto, no vamos a conseguir paliar esta crecida de precios espectacular que tenemos. Hay que eliminar las subvenciones que no sean necesarias, por ejemplo, los chiringuitos, ya los sindicatos UGT, que además han vendido unos edificios últimamente, parece que con gran lucro. No veo a la izquierda hablando de la especulación de UGT y de comisiones obreras, por cierto, lo echo de menos. Estos sí que han especulado, por cierto, con edificios que habían expropiado previamente. Pero bueno, en cualquier caso, hay que eliminar las subvenciones a los sindicatos y todo ese dinero dedicarlo a lo que de verdad es importante, a la sanidad, a la educación, a la emergencia social que vamos a tener mucho, y para ayudar a las familias a llegar a fin de mes, que con la inflación, la cesta, la compra y el precio de la energía no llegan, y quien no esté en eso se está equivocando. No es el momento de estar a otras cosas, es el momento de estar centrados en eso, y desde luego este gobierno tendrá nuestra mano tendida para lo que necesite para acertar.